Tacha no actuó bien al tener que compartir su propia habitación con Hyaji. Como hasta ahora Tiger nunca había estado en casa, Tacha había asumido el control absoluto sobre la habitación principal. Cuando regresaba después de un día laboral, vendría y descansaría sus ojos en este pequeño espacio. Como es solo una habitación pequeña, Tacha no estaba acostumbrado a acostarse junto a su pi. Después de besarse, solo le dijo: «Oye, vamos a dormir y relajarnos, ¿ok?». Pero antes de irse a dormir, Tacha tuvo que obligarlo a comer y tomar las medicinas recetadas por el doctor, aunque le explicó que si dejaba enfriar mucho la papilla, sería difícil de comerlo. Tiger no quiso. Aunque quería mejorar, él seguía siendo terco la misma vez. Incluso llegó a preguntarle cómo podría comer algo que se digiere fácilmente. Así se quejó y hasta anunció que quería comer pato frito con albahaca. Ante el pedido casi absurdo de su prometido, Tacha solo pudo decir: «¿Dónde puedo conseguirlo a esta hora? Primero come la papilla. Haga un pedido para llevar. Cuando llegue ya se habrá pasado la hora de tus medicinas, así que deja de refunfuñar. Ahora no hay ningún pato para comer, así que solo cómete la papilla y la medicina», explicó Tacha, y pensó para sí: «Yo ni sé en qué tienda es la que compras el dichoso pato a la albahaca. Cuando antes te lo vi comer, ¿eh? Tan grande que estás, y mira aquí, como un niño llorando y protestando sin querer comer arroz hervido ni tomar los medicamentos». Hyaji es una persona china a la que no le gusta en absoluto comer gachas. Le gusta comer todo tan picante que incluso su padre le ha dicho que si sigue así, se le perforará el estómago. Mientras Tacha estaba concentrado en sus pensamientos, Tiger le salió con el comentario de que «pero hay perros», y sigue con lo mismo. «Oye, no puedes venir a comerte a Non», le gritó Tacha y en un susurro dijo: «Me da dolor de cabeza que sea tan, pero tan terco, y para colmo viene a poner una cara feroz frunciendo el ceño. ¿Es esa la boca de Hyaji o sus dientes de púas? No es nada lindo. Oye, no quiero comer. Comer todos los días lo mismo es aburrido. Sé paciente, después de que te recuperes podrás comer lo que quieras. Entonces entra primero». «Bueno, Tacha entrará. Eres terco, no quieres comer, abre la boca». Cuando Tacha entró, estuvo dispuesto a comer. Aún así, comió con el ceño fruncido y el semblante algo frustrado. Incluso mordió la cuchara. En ese punto, Tacha no supo si estaba cuidando a una persona adulta enferma o a un niño mimado. «Oye, ¿por qué eres terco de nuevo?», sermoneó el menor. «Es que la comida está caliente. Mira, me hizo ampollas en la lengua». Tacha no miró las supuestas ampollas, pero sí volvió a soplar. «Es bueno que termine de una vez». Tacha estaba seguro que una vez que Tiger terminara de comer la papilla y tomara sus medicinas, el sueño lo vencería, y entonces su mayor se dormiría. Dio pensó que cuando llegara ese momento tendría tiempo libre para organizar sus pertenencias, organizar la casa, preparar arroz, preparar cosas para él y hasta para Non. Pero querer no es hacer. Exacto, Tacha no pudo hacer nada de lo pensado, pues Tiger nunca jamás soltó su mano. Cada vez que lo intentaba, el mayor le decía: «No te vayas». «No me voy a ninguna parte, solo iré a arreglar las cosas para ti», explicó Dio. «No tienes que arreglarlo. Pero debo poner cosas nuevas para ti, cepillado de diente, e incluso debo acomodar mi ropa y cambiar la tuya aquí». «¿Cambiarlo? ¿Cómo puede ser?», objetó de inmediato Tiger. «Oye, que este hombre cualquier cosa se lo diga, lo objeta, pero eso sí, si es pato a la albahaca, ahí sí que no», pensaba Tacha. Ya ni sabía lo que diría Hyaji a continuación, aunque estaba seguro de que no sería feroz porque se veía que tenía sueño. Pero aunque muera, prefiere seguir siendo terco. También se llevó la mano a la mejilla e hizo una mueca para pinchar o forzarlo, no lo sé.
¿Qué tipo de súplicas son esas de fruncir el ceño el uno al otro? Antes, cuando lo miraba a los ojos, siempre volteaba hacia otro lado, pero ahora se negaba a dejarlo ir. Sin nada más que poder hacer, Tacha tuvo que volver a acostarse y conformarse con pensar en esperar que el anciano se durmiera para entonces él poder salir de la cama. Hasta ese momento solo puede seguir mirando a la persona dormida a su lado. El Tiger dormido tiene cejas inclinadas que se atraviesan incluso al dormir. La punta de la nariz es preponderante y la barba ya comienza a hacerse incipiente. En ese momento recordó que aun cuando sabía cuándo Tiger resucitaría, el mismo Tacha lo había afeitado, pues había temido que cuando despertara se pudiera sentir frustrado. A Tiger no le gustan los bigotes. Y bueno, pues a Tacha le gusta lo de utilizar el set de afeitar. Digamos que se cree un matón de película. Además, optó por peinarlo de forma normal. Simplemente solo quería que cuando se mirara el espejo no pareciera una persona molesta. A veces Tacha se sentía frustrado con la frustración de su mayor, aunque quizás Hye-ji no se sienta frustrado, sino que su personalidad es bastante dura. Por momento no puede saber si él está cansado de sí mismo, y por ello todo lo tira así. Así andaba susurrando y chismeando acerca de la persona importante dormida a su lado. Agotado el chisme, Tacha se dijo que debía aprovechar en secreto esta oportunidad. Lo tiene al alcance de su mano, así que se movió hasta recostarse sobre el hombro fuerte de su Pi, como lo había querido hacer desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, sus grandes ojos miraron alrededor del amplio dormitorio y con una sensación sana puede confirmar, ahora no se ve tan solitario como solía ser. Debido a que siempre ha dormido solo desde su compromiso con el anciano, Tacha no había tenido la posibilidad de notar lo cálido que resultaba tener a otra persona a su lado. Hasta ahora, su temperatura corporal había aumentado notablemente y no estaba enfermo, simplemente era la agradable sensación de estar en los brazos del ser amado. Era como si se hubiera vuelto más pequeño cuando sintió el olor de él rodeándolo. Es un aroma único que nadie tiene, solo su Pi. Ya le dio por tener nariz y preocuparse durante varios días hizo que Tacha no pudiera descansar como se debía. Así que aquello de no bajarse de la cama, no más, su Pi se durmiera, pues de plano eso no ocurrió. En esos momentos los ojos grandes comenzaron a cerrarse poco a poco, mientras las suaves mejillas continuaban apoyadas en los hombros fuertes, inconscientemente se durmieron. Non. El dueño de las pestañas largas desvió la mirada del hermoso pastel de colores y miró hacia la puerta. La luz del exterior hacía que el niño de 7 años, Tacha, pareciera confuso, pero sus mejillas de repente dejaron escapar una gran sonrisa, por lo que se levantó del suave sofá y se acercó apresuradamente. La mano pequeña estaba sujeta por la mano grande y se balanceaba, antes de que la alta sombra se bajara hasta el punto de permitir que los brazos del menor se aferraran al cuello del más grande, quien asumía el papel de caballo grande, simulando cabalgar por la habitación. El sonido de una campana sonó desde el teléfono móvil junto a la ventana. El pequeño y el teléfono móvil con forma de mariposa se movían ruidosamente cuando el viento exterior soplaba a través de la sala de estar. Que río Chao Phraya no está lejos del borde de la valla que limita el hogar donde Tacha cabalga en la espalda de su Pi, por lo que es posible ver los barcos pasar, dejando solo la espuma blanca que se desvanece lentamente en el agua mientras se aleja. Estemos juntos aquí. Este siempre será el hogar de Non, escuchó decir Tacha a la voz del alto chico que lo sujetaba. Estaremos juntos por siempre. Una voz baja familiar hizo la promesa en la que Tacha creería con todo su corazón. Estaremos juntos por siempre.
En la casa grande, en el suelo de Tacha, hay césped, hay un río, hay un sonido de móviles y mariposas, mientras con grandes ojos brillando de felicidad, mira su pequeño dedo meñique, extendiéndose hacia adelante, aferrándose al dedo meñique de ¿quién es? Las pequeñas cejas se fruncieron, el sueño cambió de escena e inmediatamente se volvió para mirar al dueño de la espalda ancha. Intentó abrir la boca para pedirle que se diera la vuelta, pero no hizo ningún sonido. A pesar de esforzarse por llamar, la voz de Tacha no pudo llegar a la otra parte. La incomodidad se apoderó del pecho. Era como la sensación de ahogarse sin poder nadar. Solo vio las orejas y la media luna de rostros que se desvaneció poco a poco. Ya, no te vayas, no, susurraba un Tacha soñando dormido, sus habituales pesadillas, esta vez sin Tiger o sangre de por medio. Non, lo llamó Tiger, devolviéndolo a la realidad. Tacha abrió mucho los ojos y sus dos manos agarraron firmemente lo más cercano a él, la mano de Hye-ji. Hye-ji estaba frente a él, con el ceño fruncido y la boca apretada. Los ojos afilados reflejaban su imagen en ellos. Oye, estoy aquí. Está bien. Toma mi respiración profunda. Ok, tranquilizó Tiger a su prometido. Para Tacha, el sueño siempre fue aterrador. Esta vez, la imagen del dueño y del sueño era diferente, pero seguía siendo aterradora. La delgada espalda está empapada en sudor, y es que aunque el inicio del sueño pareciera una hermosa foto, el final es el mismo. Solo tengo miedo, susurró Tacha, casi inaudiblemente. Tiger frunció el ceño, a la vez que sentía una pequeña mano que lo sujetaba con fuerza. La respiración se mantuvo apretada, el cabello estaba empapado de sudor, incluso antes de sus ojos se llenaran de lágrimas. Está bien, estoy aquí. La gruesa figura se acercó lo más posible a Tacha, y a pesar de lo desordenado que se veía el rostro del más joven, Tiger se inclinó hasta tocar la frente sudorosa, al tiempo que la mano gruesa movió sus dedos junto con la mano pequeña. Si el brazo de Tiger no se hubiera roto, no habría hecho solo eso, probablemente lo abrazaría, hasta el punto de quizás sorprender a Tacha. Oye, Yi, es solo un sueño, no puede lastimarte, tranquilizaba Tiger a su prometido. Nadie entiende el miedo de las pesadillas más que Chate Chachen, Tiger. A lo largo de los años, las pesadillas continuaron girando en su vida, sin desaparecer nunca. Despertar en la noche oscura no es divertido. Sudas por todas partes y el corazón palpita en un ataque de pánico, al punto de simular, devorar la fuerza de cualquier persona. Es como un demonio hambriento viviendo dentro del cuerpo. Una suave voz susurró reconfortante y se deja escuchar, a la par que la punta de la nariz prominente toca las lágrimas en las mejillas húmedas, tocándolas suavemente, moviéndose hacia los párpados deliciosos, al tiempo que el aliento de la punta de la nariz pequeña se vertió en el lado de la mejilla del mayor. Tiger tocó la punta de la boca con la punta de su nariz, antes de colocar su frente pegada a la frente lisa de nuevo. El pequeño corazón de Tacha volvió a trabajar duro. El horrible sueño había desaparecido debido al simple consuelo de Hye-ji. Solo con que Pi estuviera aquí y dijera que todo estaba bien, realmente parecía que todo estaría bien. El reflejo en los ojos es nítido, suave como nunca antes. La intimidad susurrante que nunca había recibido de su mayor dejó a Tacha sin saber qué hacer a continuación. Todo lo que pudo hacer fue entrecerrar los ojos, cuando la punta de su nariz tocó su boca y su mejilla de nuevo. La cara estaba tan caliente esta vez que no se limitó solo a tocarla. La boca se movió suavemente, tocando ligeramente sus mejillas, y no fue solo una vez.
hasta que accidentalmente apartó la cara, pero fue como darle la oportunidad de cambiarse para sujetar su oído. Su respiración dejó una sensación de sofoco justo allí, antes de que bajara a la nuca. ¡Oh, hey! La mano que se abrazó fue apretada con fuerza por mi hermano mayor. El aliento de una sola persona volvió a jadear con un sentimiento extraño y desconocido. Las delgadas piernas se frotaban de un lado a otro, antes de ser interrumpidas por los duros muslos, mientras los afilados dientes mordían levemente la suave piel de la pendiente del hombro. ¡Ey! ¡Non! El sonido fue más suave que nunca, mientras Tacha, con la cabeza remonilándose, actuaba con cálida ternura, de manera inexacta, sin saber qué hacer. Tacha sabe que la determinación de dejar a Pi es inestable, porque es todo lo que ha estado esperando. Este es el momento con el que ha estado esperando, el instante donde pueda despertar de una pesadilla y luego tener a su Pi a su lado. No tienes que despertarte solo como en el pasado. Si lo dejaba, entonces nadie tomaría su mano así. La mano libre apretó la ropa de la cama hasta que se arrugó. El calor abrasador le llegó en este punto, hasta la nuca. Tacha, que cerró los ojos mientras Pi intentaba darse la vuelta para el otro lado, pero resultó que la punta de su nariz golpeó en la nariz alta. Ahí, dos pares de ojos se reflejan entre sí, al tiempo que la comisura de la boca de Tiger se levantaba en una leve sonrisa. La sonrisa que alcanzó sus agudos ojos hizo que Tacha se perdiera, hasta que solo pudo dejarse ir por esos besos. Después de besarse, una pequeña figura se había sentado frente al televisor con sus mejillas sonrosadas, aunque fue realmente mucho después de besarse, pues lo del beso tomó mucho más tiempo de lo que pensaba. Primero Tiger intentó tirar de su camisa y no se la pudo quitar debido al yeso. Ambos estaban nerviosos y eso hizo que Tiger tropezara varias veces, mientras trataba de ayudarse mutuamente a quitarse la camisa. Cuando ya la camisa iba por la cabeza, Tiger perdió el equilibrio de su cuerpo y cayó de costado sobre el brazo que tenía el yeso. El sonido de los apretones y los golpes hace que Tacha se avergüence, se ría pero también se preocupe y no se atreve a mirarlo a los ojos después del primer impacto, pues se levantó apresuradamente de la cama para comprobar el estado de su mayor, antes de seguir pensando en otra cosa. El anciano, al verlo, frunció el ceño e hizo una mueca como si quisiera agarrar la cabeza de alguien. «Non Dios sale primero». La voz ronca del anciano dificultaba que Tacha se atreviera a abrir su boca, por lo que tuvo que ir a sentarse afuera con su non, el perro chihuahua. ¿Por qué estaban juntos? No sabía cómo se sentía su Pi, por lo que el estado de ánimo oscilaba, aunque imaginaba que los sentimientos atascados durante mucho tiempo necesitarían tiempo para encajar o extenderse. Tacha extendió la mano y rascó el vientre redondo de Non, al tiempo que su boca se apretaba con fuerza, aferrándose a una sonrisa. Estaba muy avergonzado. «Oh, ¿qué hice?». Mientras pensaba, Tacha levantó su pequeña mano y palpó el mismo sitio, el cuello, donde Tiger lo había besado un par de veces, y volvió a sumergirse en sus pensamientos. «Si sale Hiyagi, ¿qué haré? Oh, estoy tan avergonzado». Y al segundo se dijo a sí mismo en alta voz: «No, tienes que dejar de avergonzarte ahora, Tacha. Debes ser un non y futuro esposo valiente». El hombrecito se levantó rápidamente y caminó hacia el baño al lado de la cocina. En el espejo que refleja la imagen de sí mismo, la cara que se muestra está enrojecida. El rostro llega hasta la garganta y ni siquiera puede sonreír de lo asombrado que está. Luego arrugó la nariz, se apuntó a sí mismo y dijo: «Hey tú, contrólate, ¿ok?». Al final tuvo que levantar la mano para sostener las mejillas rojas de todos modos. «La cara de Tacha está muy roja, Non», le dijo Tacha al perro. «Sí, tú también has hablado con tu perro y no digas que no». Inclinando la cabeza hacia abajo,
Habló al hermano menor, el perro, que camina muy cerca de sus piernas, el mismo chihuahua de ojos saltones que movió la cola. Se puso de pie sobre sus dos patas, aferrándose a él pidiendo ser llevado. Aunque Tacha quería cargarlo, tenía miedo, pues aún sus manos, mientras su corazón trabajaba muy duro. Tacha solo daba vueltas, mirando su cuerpo en el espejo, intentando desvanecer su propia vergüenza, hasta que se percató de las manchas de color rosa pálido en la piel blanca en la nuca, y dijo: «No es cierto. Oye, no te besé tan fuerte como para dejarte marcas de besos, pero ya Tacha tiene una marca». «Non». La voz de Hiyagi hizo que Tacha se sobresaltara. «Cuanto más te amo, más no actúas bien, y aún todavía no me alejo. ¿Será porque ese día Hiyagi...» «¿Dónde está Tacha, Non?», preguntó Tiger al perro, no porque el cuadrúpedo fuera a responderle o le agradara, sino porque sabía que cuando Tacha escuchara que llamó al perro, saldría hasta de debajo de una piedra a la velocidad de la luz, temeroso de que la cena cambiara el menú a perro estofado. Non, al escuchar la voz de Hiyagi, salió apresuradamente del baño. Tiger notó que el perro había salido del baño y siguió las huellas dejadas por el chihuahua, hasta que finalmente su alta figura apareció en el marco de la puerta del baño, mientras Tacha seguía sosteniendo su mejilla. «¿A qué te dedicas?», preguntó Tiger. «Uno, pide tiempo libre». La vergüenza entre ellos hizo que su hermano no actuara correctamente. A pesar de que Tiger todavía fruncía el ceño, levantó la mano, se rascó la cabeza, se volvió apresuradamente y se alejó. En ese instante, Tacha pensó que se quedaría un poco más de tiempo en el baño, pero en una fracción de segundo, Hiyagi regresó. Esta vez, Hia no solo se detuvo en la puerta, no, el Tiger entró al baño hasta que estuvo frente a Tacha, quien seguía ahí de pie, como estatua, con los ojos bien abiertos. Sin previo aviso, la cintura delgada estaba atada a un cuerpo fuerte, al tiempo que veía acercarse una boca palidecida. Un beso, que no es tan fino como las alas de una mariposa tocando los pétalos de la boca, pero sí es suficiente para hacer que una persona apenas pueda respirar. Los pétalos suaves de la boca estaban mordidos e hinchados, y solo sintió rendirse a Hiyagi por un segundo, en los que apenas pudo el más pequeño volver a respirar, antes de que Tiger volviera al ataque con más besos. El cuerpo pequeño fue empujado al borde del lavamanos y tuvo que sostenerse de puntillas por la diferencia de altura, mientras levantaba sus brazos delgados alrededor del cuello fuerte de su pie. Fue tan intenso al momento que Tacha apenas podía sostenerse, por lo que fue llevado de un brazo a sentarse sobre el lavado. El sonido de un dulce silbido mientras saltaba al lavado hizo que Tacha abriera bien grande los ojos. No pudo evitar querer golpear al hombre de la persona con una sonrisa tentadora frente a él. Quería regañarlo con un par de palabras, pero lo volvieron a besar, y cuanto más besado era, más voluntarioso parecía. Tacha se sobresaltó y recuperó la conciencia cuando sintió que un diente afilado lo apretaba de nuevo en el cuello, y en el acto sus dos brazos empujaron apresuradamente el fuerte pecho para así alejarse. Pero para lograr el éxito de una marca de beso se debía marcar varias veces. «Yo ya no quiero», intentó explicar Tacha. Hia hizo una pausa, pero no se alejó. Solo se detuvo uniendo su frente a la de Tacha nuevamente. En esa posición se ve el reflejo del más pequeño con claridad en los ojos del mayor, por lo que al final Tacha no pudo apartarse, solo pudo quedarse mirando a su mayor firmemente. Digamos que intentaba lucir feroz. Incluso si trató de actuar tan ferozmente, en los ojos del tigre todavía había una mirada brillante, que no pasaba desapercibida ante los grandes ojos y brillante de un non atrapado. «Otra más, por favor», dijo Tiger, pidiendo su permiso para apoderarse de los labios de su prometido. Para un hombre de unos 30 años, debería ser demasiado aburrido besar a su prometido, pero como nunca antes lo había hecho antes,
Ni siquiera sabía que besar a Tacha era tan adictivo. Tiger pensó que cuando el hermano menor se separara de este contacto íntimo, su estado de ánimo desaparecería gradualmente, por sí solo. Nunca imaginó que al toparse con la cara roja, la dulce boca, la apretada nariz y las mejillas y frente sonrojadas de su non le harían perder la gota de paciencia que iba acumulando. «Oye, seré feroz entonces», informó Tacha. «¿Me pegarás ahora?», diciendo que la gente será regañada, pero si compara al Tacha que dijo la misma frase en el hospital con este, que la acaba de repetir y con el otro antes del accidente, pues el Tiger sabía que esta versión 2021 solo desafiaría su paciencia y no sería nada considerado como el non pasivo que creyó tener de prometido. «Te golpearé. Non tiene que ir a comer y tú tienes que tomar la medicina», se escabulló Tacha con esa explicación y gritó «Non». «Gia no ha hecho nada todavía», dijo Tiger, refiriéndose al asunto del perro. «Gia lo atrapará y hará albóndigas», dijo temeroso Tacha, y por si la mosca se llevó al perro consigo. Y el perro es estúpido, hace un sonido ruidoso, parpadea sus ojos saltones como para exprimir las lágrimas. «Espera, el perro está actuando así», y Tiger dijo «¡Tú, perro! ¡Rayos! ¿Por qué tienes que maldecirlo? Oye, ¿por qué estás peleando con el perro otra vez, dijo Tacha. Las piernas largas. Tiger solo puede arrastrar sus pies para seguir a una persona pequeña para alimentar al perro, mientras levanta una sonrisa al escuchar a Tacha hablarle con una voz dulce al perro. A pesar de que el perro le saca los dientes, Tiger no pudo hacer nada. Tacha lo levantó sobre su hombro y el perro le enseñó los dientes en forma de mueca a Tiger, burlándose de él allí. «Perro tonto, ¿me haces quedar mal?»,